El magnetismo es la fuerza de atracción que ejercen determinados cuerpos, como los imanes, en una región del espacio denominada como campo magnético. ¿Pero qué es un campo magnético? El campo magnético es la esfera de influencia de un imán. Las fuerzas magnéticas se generan cuando se mueven partículas cargadas eléctricamente. Un ejemplo simple y aplicado al magnetismo es cuando el electrón gira alrededor del núcleo. Se convierte en una carga electrónica de movimiento, por lo que se genera un momento magnético. Cuerpos que por su composición poseen propiedades magnéticas, como la piedra magnetita, y se denominan imanes naturales. Pero también hay otros conocidos como imanes artificiales, que adquieren esa propiedad por rotación con otro imán, o bien al recibir una corriente eléctrica, como ocurre con ciertos alambres enrollados en forma de espiral. Los imanes poseen dos polos, uno negativo y otro positivo. Si se enfrentan dos cuerpos imantados, los polos iguales se repelen y los opuestos se atraen. El magnetismo puede transmitirse de un objeto a otro, fenómeno conocido como imantación. Los polos iguales se repelen. Al enfrentarse polos iguales, el campo magnético tiende a separarse y la atracción magnética se debilita tanto que aparece un espacio neutral. Los polos opuestos se atraen. Al unirlos, el campo que se forma entre ellos es muy fuerte. Los materiales pueden estar cargados magnéticamente o ser sometidos a un campo magnético, lo cual alteraría su comportamiento con otros materiales o en ciertos eventos. Las propiedades magnéticas no están limitadas a las sustancias ferromagnéticas, sino que las presentan también todas las sustancias, aunque en mucho y menor escala. En esta categoría entran dos tipos de sustancias, las paramagnéticas y las diamagnéticas. Pero, ¿cuándo se presenta cada uno de ellos o cómo se pueden caracterizar? Bien, comenzamos con los materiales ferromagnéticos, que son los que más comúnmente hemos utilizado y de los cuales tenemos un conocimiento más generalizado de su funcionamiento. Entre los materiales ferromagnéticos se encuentran el hierro, el cuarzo, el níquel. Son los tres únicos elementos que cuando son magnetizados a temperatura ambiente son capaces de producir un campo magnético a su alrededor. Pero si se expone el material a una temperatura específica, el ferromagnetismo puede convertirse en un magnetismo. Esto quiere decir que cuando una barra de hierro está cerca de un imán o cualquier otra fuerza magnética, la barra mantendrá la propiedad de atraer objetos y puede que permanezca imantada por unos segundos o hasta temporalmente cuando se haya retirado el magneto. Esto ocurre mediante un proceso en el cual se logra que la materia interna se dirija hacia una sola dirección o sentido, es decir, produce una alineación de los momentos dipolares magnéticos, que puede persistir aunque no haya campo magnético externo. Dipolar significa que posee dos polos, uno negativo y otro positivo. Cuando el material es imanado, el spin o rotación de los electrones es dirigido hacia un solo sentido y así el cuerpo adquiere esa energía. Esto tiene una gran cantidad de aplicaciones. Por ejemplo, en los circuitos electrónicos, en los transformadores, motores eléctricos, etc. Como soporte para grabar o guardar todo tipo de información, cintas de video y sonidos, discos duros de ordenador y de otros dispositivos usados en la tecnología de las computadoras. Bueno, ahora vamos a hacer el experimento del ferromagnetismo y para ello vamos a imanar una aguja. ¿Y cómo va a ser esto? Vamos a frotar la aguja con un imán 50 veces. Vamos a colocar un barco en una cubeta de agua y ponemos la aguja imanada en el barco. Vemos que si acercamos el imán se atrae o se repele dependiendo de cómo esté. Ajá. Aquí vemos.
tipo es paramagnético, el cual se produce cuando las moléculas de una sustancia tienen un momento magnético permanente. El campo magnético externo produce un momento que tiende a alinear los dos dipolos magnéticos en la dirección del campo. Los dipolos atómicos pueden rotar libremente y el paramagnetismo resulta cuando los dipolos se alinean por rotación con un campo externo. Los materiales paramagnéticos son materiales atraídos por imanes, pero no se convierten en materiales permanentemente magnetizados, es decir, solo estarán magnetizados en tiempo que estén en contacto con el campo magnético exterior. Una muestra de sustancia paramagnética situada en un campo magnético es atraída hacia la región donde el campo es más intenso. Algunos materiales paramagnéticos son el aluminio, el cadmio, el magnesio, el titanio, el wolframio, entre otros. La aplicación del paramagnetismo es en la resonancia paramagnética electrónica, la cual es aplicada en el estudio de los iones metálicos y en el estudio de los radicales libres. Para la vida diaria, esto es aplicado en fermentaciones, fabricación de polímeros, producción de cerveza y la predicción del tiempo de vida de alimentos envasados. Vamos a demostrar el paramagnetismo. La aguja ya está imanada. Y si ponemos la aguja en limadura de hierro, la sacamos, vemos que la aguja atrae la limadura. Esto es porque sus polos ya cambiaron. Pero esto solo permanecerá por un tiempo, porque después la aguja perderá sus propiedades y sus polos van a volver a su posición normal. Pero si acercamos al imán, vemos que atrae mucho. Aquí vemos cómo se atrae. La otra categoría es el diamagnetismo, el cual es la propiedad de todos los materiales a oponerse al campo magnético aplicado, pero es muy débil. Los materiales diamagnéticos no son atraídos por los imanes, son repelidos y se convierten en imanes permanentemente. Esto ocurre porque el movimiento orbital de los electrones crea diminutas corrientes atómicas que producen campos magnéticos. Cuando se aplica un campo magnético externo a un material, estas corrientes tienden a alinearse de tal manera que se oponen al campo aplicado. Algunos materiales diamagnéticos son el cobre, el oro, el silicio, entre otros. Las aplicaciones que aprovechan de propiedades de los materiales diamagnéticos son para la levitación práctica que requieren la integración de imanes permanentes en un sistema híbrido. Para representar el diamagnetismo se elabora un levitrón, el cual consta de imanes en forma de anillo. Para la base son 2 imanes. Para el trompo se utilizará un imán, 4 o 5 arandelas de cobre y una tapa de silicón líquido.